como algo que para, como algo que para ellos es muy lejano. ¿Eh? Así que les voy a contar cuál es la hipótesis de trabajo que voy a usar con ustedes para contar esos años. Una de las críticas más grandes que se le hace al peronismo es que el peronismo es una fuerza política que hace, pero que no deja huella, que no le importan las instituciones, que se pone a hacer y de última después, si queda o no queda plasmado en la configuración del Estado argentino, no le da importancia, porque en realidad lo que le importa al peronismo es tener realizaciones. A esa hipótesis le vamos a, y pareciera, perdón, sigo la hipótesis, que los radicales, los conservadores, estoy hablando de las fuerzas políticas tradicionales, después vamos a hablar de las fuerzas del cielo, pero eso al final de la clase. En las fuerzas políticas tradicionales siempre se dice que parece que los radicales y los conservadores siempre fueron más apegados a la norma que nosotros. Bueno, yo voy a hacer dos refutaciones de esa hipótesis y una va a ser el motivo de la clase. La primera refutación es que nosotros hemos sido muy institucionalistas, sobre todo en el primero y segundo gobierno peronista, no tanto en el tercer gobierno peronista, 73, 74, 75, fue muy convulsionado ese periodo, pero en el primero y el segundo fuimos muy institucionalistas y nos dieron un golpe de Estado feroz, terrible, trágico. La revolución fusiladora dio por tierra con toda la institucionalidad que había construido el peronismo. Entonces, la verdad que achacarnos que no somos amigos de las instituciones es cuanto menos un poco eh, cínico o hipócrita, pero sobre todo cínico, porque los que dicen eso saben el golpe que tuvimos, saben los fusilamientos que tuvimos, saben que la derogación de la Constitución del 49 fue mal hecha, no ha respetado los caminos constitucionales y sin embargo se hizo, y punto. Y por otro lado, me llama la atención cómo en la década ganada, o la década de Cristina y Néstor, me llama la atención que alguien pudiera pensar que no había apego a las instituciones, con la cantidad de leyes en las que pudo plasmarse un modelo de Estado. Yo lo voy a contar en palabras de Néstor, y después voy a hacer una hipótesis acerca de estas leyes que van a ser, como les decía, el eje de esta clase. ¿Mm? Néstor decía en noviembre del 2006, siendo presidente, eh, sobre cada tema que se va a resolver en un determinado momento de la historia, circunstancial y temporal, nos toca tener la iniciativa de la construcción del Estado. En este momento me toca a mí, dice. Eso es la transición. Somos los pasantes de la historia institucional argentina. Tenía plena conciencia de que estaba construyendo o configurando el Estado. No estaba haciendo solo acciones en favor del pueblo independientemente del Estado. Él tenía plena conciencia que estaba reconfigurando, le tocaba reconfigurar como pasante en las instituciones de la Argentina. Y por otro lado, otro gran pensador, un gran pensador del peronismo, como es Raúl Scalabrini Ortiz, va a decir aquello, en el 1948, aquello que no se legisla explícita y taxativamente a favor del débil, queda legislado implícitamente a favor del poderoso. Alertaba muy tempranamente, miren muchachos, si el peronismo no plasma en leyes su proyecto político, lo que va a quedar implícito es una legislación en favor del poderoso, porque la República Argentina es una república construida sobre los andamios, digamos, como un andamiaje del conservadurismo propio de las finales del siglo XIX. Entonces, esa república conservadora, si vos no le haces leyes del Estado social, va a pasar como una ráfaga al gobierno popular y no va a dejar nada, porque se va ese gobierno popular,
se va esa voluntad política y las leyes que quedan son las leyes de la República Conservadora. ¿Por qué comento tanto la frase de Raúl Escalabrini Ortiz como la frase de Néstor? Porque ellos dejaron una impronta, tanto Néstor como Cristina dejaron una impronta en el Estado argentino y elegí, para charlar con ustedes hoy, y después les voy a pedir un ejercicio para debatir, elegí mostrar los mojones legislativos que fueron ellos dejando en la institucionalidad argentina, de tal manera que el Estado nunca más fue igual. Fue muy distinto el Estado a la salida de Néstor y Cristina que cuando ellos recién ingresaban. ¿Mm? ¿Cómo armé esta secuencia de leyes? Bueno, yo tengo un libro pensado para la escuela secundaria o para los primeros años de la universidad o pensado para la formación política juvenil, que se llama 10 años del proyecto nacional, las leyes que cambiaron las historias. O sea, yo voy recorriendo del 2003 al 2013 los distintos años y voy mostrando las leyes que marcaron ese año y que de alguna manera reconfiguraron al Estado. Lo primero que voy a hacer, y no casualmente es el año 1, es la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Si se quiere, es la norma más breve, porque además es una anulación, no es una derogación de leyes, es una anulación, lo que significa que nunca tuvieron efectos y los efectos debían retrotraerse. La anulación de estas dos leyes llevó a muy pocos artículos, es una ley de muy poco articulado, un articulado que anula las leyes tal y tal, y bueno, de punto final y obediencia debida, y que da lugar a todo el despliegue de los juicios de lesa humanidad que están ocurriendo hasta el día de hoy. ¿Qué es lo interesante de esta primera ley? Primero, que es la primera, muestra cabal, material y absolutamente clara de aquello que había dicho Néstor Kirchner: yo no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Pero por otro lado, es muy interesante cuando algunos de nuestros dirigentes más prudentes, que dicen que bueno, que hay que ir de a poquito, no reconocen que cuando hay inteligencia política se pueden encontrar los huecos, las grietas, por donde entrarle al sistema o al statu quo. En este caso, Néstor Kirchner encontró el temor que tenían los altos generales, los altos mandos de las Fuerzas Armadas de ser extraditados a Francia, a España, a Italia por juicios que se estaban sustanciando en esos países por desapariciones, y puntualmente el juez Baltasar Garzón estaba pidiendo extradiciones en ese momento, y ahí es donde Néstor Kirchner aprovecha esa situación para tener un diálogo con la cúpula de las Fuerzas Armadas y proponerles que los juicios se hicieran en Argentina a través de la anulación de estas leyes. Esa negociación fue una negociación muy inteligente, estratégica, que encontró en la necesidad del otro el lugar donde poder hacerla viable, y así comenzamos. Así comienza la década ganada. Qué marca, ¿no? Qué marca enorme, enorme, que va a marcar de alguna manera todo lo que va a venir después. Todo lo que va a venir después. Recuerden además que él va a gobernar en nombre de sus compañeros detenidos, desaparecidos, ¿no? Ley 25.779 de anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Como presidente de la Nación Argentina, va a decir el 24 de marzo del 2004, vengo a pedir perdón de parte del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. Y esta ley tiene consecuencias enormes dentro de lo que es la actuación del Poder Judicial, la aparición de las Secretarías de Derechos Humanos en todas las provincias, una gran actuación de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional, y bueno, todo lo que ya conocemos. 2003. 2004. Ley 25.871 de Migraciones Argentinas. Somos la patria grande. Por primera vez
a pesar de que estaba previsto en la Constitución Nacional, en su preámbulo, por primera vez los migrantes van a sentir que la República Argentina les da la bienvenida. Se facilitan los trámites migratorios, se agilizan los trámites migratorios y se hace un reconocimiento enorme a la llegada de compatriotas de toda América Latina, sobre todo a quienes se les empieza a facilitar su radicación en la Argentina. Piensen que hoy como ayer, o ayer como hoy, esa hipótesis de que nos vienen a sacar el trabajo, de que es mejor que no vengan migrantes porque se quedan con lo que es nuestro, etcétera, esas hipótesis no son nuevas, no las dice Pichetto ahora, también las decía entonces, también en el propio peronismo había recelos respecto de la migración y aparece esta novedad que de alguna manera ordena y genera una enorme gratitud por parte de los migrantes, sobre todo los latinoamericanos, frente a lo que era engorrosísimo, como era conseguir la radicación acá en Argentina. Por supuesto que esta ley estaba muy en consonancia con discursos que en ese momento estaba diciendo Néstor Kirchner, con una actitud que empezaba a haber de diálogo con todos los países de América Latina, con la emergencia de líderes latinoamericanos que luego van a dar lugar a la UNASUR. 25 de mayo de 2006, Néstor Kirchner va a decir en el discurso del 25 de mayo, estamos levantando la bandera de la patria grande, estamos levantando la bandera de América Latina. O sea, lo que quiero aclarar es que las leyes son coherentes con los discursos del periodo, son coherentes con las reglamentaciones del periodo, etcétera, porque la impronta que tenía la ley migratoria argentina era una impronta expulsiva. Lo quiero aclarar porque eso ha regresado. Miren las cosas que a veces uno se olvida de todo lo que, de lo que hizo, lo que pasó en la década ganada. Vamos a hacer 3 años más y hacemos un cortecito. El 2005 es un año que va a ser conocido o que va a tener como gran impronta el enorme fortalecimiento de la educación pública. Empieza lo que se llama la generación o la aparición de las leyes, las 26.000. Como las 26.000 se conoce el conjunto de leyes ampliatorias de derechos, que su número empieza con 26.000 y pico, y que tienen que ver con los derechos de mujeres, derechos de niños y derecho a la educación. Esa generación de las leyes 26.000 empieza en el 2005, y en el caso del año 2005 se aprueba la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento Educativo, que va a definir un porcentaje del PBI destinado a la educación pública. Esas dos leyes, la de técnico profesional y la de financiamiento educativo, van a ser acompañados por una redefinición, por un fortalecimiento de la Ley de Educación Nacional, la de 26.206 en el año 2006. Esta apuesta a la educación pública es una apuesta que acá recién se empezaba a ver. Ustedes saben lo que pasó después, ¿no? La creación de universidades, conectar igualdad, toda la apuesta al sistema científico-tecnológico, etcétera. Pero lo comento porque a veces uno se queda con las grandes pinceladas del periodo, pero acá hubo una ley de educación técnica que la vuelve a poner en valor, y no sé si recordarán, la primera beca educativa, antes de las becas Progresar, fue una beca referida a los estudios técnicos, a los estudios científico-técnicos, a las carreras de las ciencias duras que se estaban necesitando. También muy en consonancia con la ley de educación técnico-profesional. El año 2006, si bien está la ley de educación, lo vamos a tomar como el año de los derechos de la infancia y la adolescencia. Es el año en que se deroga el patronato. El patronato llevaba 100 años. 100 años. O sea, la verdad que a veces la voluntad o la correlación de fuerzas no te da para hacer determinadas maniobras. Lo que funciona es la voluntad de hacerlo. Bueno, en este caso, derogar lo que se conocía como la ley Agote o ley de patronato, una ley
que en su momento para los conservadores había sido muy buena ya a principios de siglo, que generó la gran cantidad de institutos de menores que hay en Argentina, es cambiar y cambia el paradigma a través de la ley 26.061, que es la ley de protección integral de derechos de niñas, niñas y adolescentes, que en realidad es del año anterior, pero se empieza a ejecutar en el año 2006 a través de sus decretos reglamentarios. La verdad que fue un cambio absoluto de paradigma y bueno, vuelvo a decir, por eso las leyes 26.000 son conocidas como las leyes de los derechos en la Argentina. Alicia Kirchner va a decir, en la Argentina tenemos políticas de infancia que han marcado una bisagra después de más de 100 años de patronato. A ver, ya casi habían pasado 40 años de democracia y seguíamos con la ley Agote. Así que imagínense si no era una reivindicación absolutamente necesaria. Voy a ir hasta el 2007 y dejo acá para después entrar en el periodo de Cristina. El 2007 lo vamos a tomar como el año del trabajo decente, eh, sobre todo porque es el año en que se produce un símbolo muy grande, que es la eliminación de los vales alimentarios o ticket canasta. ¿No? La ley 26.341 va a eliminar esos vales, lo cual va acompañado por un ordenamiento laboral en el año 2005, una ley de ordenamiento laboral, y va acompañado también por la creación en el año previo, en diciembre del año anterior, por la creación, perdón, en diciembre del año 2003, por la creación del monotributo social. Pero es como si cuando uno elimina los tickets canasta, no está eliminando solamente los tickets canasta, está eliminando una forma de entender las relaciones laborales. Entonces, los tickets canasta básicamente es la posibilidad de negrear o de no hacer aportes a la seguridad social, ¿sí? Y generando otro tipo de pagos en ningún tipo de aporte. Yo voy a dejar acá, por ahora, y preguntarles de todas estas leyes que les estuve nombrando, cuáles recordaban más y cuál no recordaban. Si 4 o 5 de ustedes quieren decirlo, va a ser un placer. ¿Cuál recordaban más y cuál se les había ido ya de la memoria? No recordaban que había sido de este periodo. Pueden levantar la mano, pueden ponerlo en el chat, como quieran. Pueden poner el emoji de levantar la mano, como ustedes prefieren. Siempre cuesta el primero, pero después que se larga el primero, se largan todos. Bueno, yo voy a romper ahí el hielo. Vale, vamos, muy bien. Bueno, como educadora, para mí la principal y la que vino a sacarnos de la ley federal fue la ley de educación nacional, así que es algo que todos los que andamos en el ámbito educativo lo celebramos a eso, ¿no? Y es más, a mí me queda la sensación esta, no sé si les pasa a los que están también en este ámbito, ¿en qué momento la van a sacar? Es como que estamos, ay, ¿en qué momento es lo único que nos está quedando, ¿no? Yo cuando el otro día escuchaba esto de que se Perdóname, convierta. perdóname, Gabriela, para los que no son tan del palo, ¿no querés contar una o dos cosas importantes de esa ley? Bueno, Eh, en principio esto, ¿no? De considerarla un derecho social, que eso también habla de la importancia, ¿no? Y de la impronta que genera. Otra cuestión es que la saca de del sesgo mercantilista que tenía la educación para la ley federal, ¿no? Con estas solapadas prácticas que hacían y en realidad era trabajo negro que hacían los estudiantes, por ejemplo, cuando salían en esas pasantías. Eh, el cambio que hace en el sistema educativo, ¿no? En las modalidades, las nuevas modalidades a las que le da la impronta realmente de ser visibilizada, la domiciliaria, o sea, hizo un cambio general, ¿no? Y además tenemos que agregar acá la educación sexual integral, otro así es, aspecto que así también, es. ¿no?
Mm. Entonces, la verdad que para mí, insisto, me pasa esto, que siempre digo, ay, es lo único que todavía no están tocando. Así, ¿Hasta cuándo? ¿No? Porque con esto que ya están diciendo, ¿no? Bueno, así es. transformarla en un servicio a la Te educación. cuento, así es. Pero todavía no quiero llegar a las puertas del cielo. Lo dejamos para el final, compañera. Sí, por supuesto. Quiero agregar algo. Vuelve a poner en el Estado Nacional la responsabilidad de la educación de la ciudadanía argentina, algo que el liberalismo había delegado prácticamente en las provincias con mucha debilidad del Consejo Federal. El Estado Nacional vuelve a hacerse cargo de la política educativa en forma como una responsabilidad prioritaria del Estado Nacional, lo que vino acompañado, ustedes recordarán, con la negociación de la huelga de Entre Ríos, de maestros de Entre Ríos, como primer medida de gobierno de Néstor Kirchner. O sea, el presidente muestra que tiene algo que ver con la educación pública. Y ya no es una cuestión de las provincias, como decía el menemismo. Así que esto Ni también de es un las valor, familias, ni de y de las la familias, familia, Claudia, y de la porque la familia. ley federal también, ¿no? Solapadamente decía que quedaba a cargo de la familia, pero en Así es. realidad. Así es. Bueno, vamos con Darío y después José Tibiani. Adelante. Hola Claudia, buenas noches y a ¿Cómo todos, a estás? todas las personas presentes. Mm. Muy bueno Claudia, muy esclarecedor esta cuestión de las 26.000, ¿no? Como a veces con una frase ya ahí no alcanza para ordenar un montón de info, digamos. Así que muy copado eso. Yo estaba pensando ahora lo último, la cuestión del plan raíces también, que recién lo chequeé. Digo, de los que más me acuerdo de esta cuestión de la importancia de la educación, lo científico y lo técnico. El eh, regreso, para los que no lo recuerdan, el plan Raíces tenía que ver con el retorno de los científicos argentinos, se les subsidiaba el viaje y su radicación en Argentina, a científicos argentinos en el exterior. claro, que Pero bueno, la pregunta, recordemos la pregunta, Darío, ¿eh? La pregunta era, de las que leímos, ¿cuáles recordaban o cuáles se les había olvidado? De las que leímos. bien, y por último, que ahora sí también para relacionarlo, estoy trabajando como docente de UNR, también soy agrónomo, y algunos de mis compañeros, yo no me acuerdo porque era más chico, de hecho no estaba estudiando apenas, pero algunos de mis compañeros dicen, vamos a volver a los tickets canasta como en 2000. Ah, Y la otra cuestión que me dicen es, el techo de nuestro salario fue en 2015, ¿no? Por eso, bueno, eso me ahorro. Pero esta cuestión de los tickets canasta, no sabía que era apenas 2005. Yo pensé que era una cuestión de los 90 que quedó ahí en el menemismo, pero no sabía que recién en 2005, recién fue Néstor el que los derogó a través de un proyecto del diputado Recalde. claro. Y a mí ticket canasta, no sé si era tan así, pero me hace acordar a las monedas de intercambio de las empresas Así es, eólicas, me hace acordar a la forestal, a ese tipo de cosas. Te pago con así es. ahí cambialo a una cuasi moneda que después el comerciante que te lo paga vea cuánto te lo toma, ¿no? Así que bueno, esa cuestión. Gracias, Darío. José, ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. ah, Paso te saludo, Claudia, que nos conocemos en Patria. Yo soy de la Comisión de Empresarios Nacionales. A, ve- un a gusto, veces nos ¿cómo hemos estás? cruzado. Bien, bien. Con respecto a tu pregunta específica, tengo muy en claro la anulación el golpe de entrada que dio anulando el punto final y todo lo que tuvo que ver con la reivindicación de la ciudadanía frente a la terrible vivencia que hemos tenido. También recordaba el tema de los tickets canasta por justamente estar en el medio de esa negociación y el tema de la ventaja que ha tenido la derogación de ese tema. Lo que no recordaba era el tema de la derogación de la ley de patronato, que tampoco me gustaría que de repente nos des una pincelada de ¿Cómo lo que no? significó. ¿Cómo no? Voy a aprovechar lo que decís para leer el chat que Marta dice la ley de niñez como una ley importante del periodo. Bueno, Marisa comenta y comparto, ¿no? La anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final fue muy simbólica de Néstor, está muy ligada a Néstor, tal cual. Aparte fue de las primeras, es muy impactante eso. Y aparte la cocina de ese proyecto. Este libro, del cual estoy haciendo un resumen, 10 años de Proyecto Nacional, está disponible en internet en forma gratuita, lo pueden bajar y es de muy fácil lectura. Bueno, la nulidad
Cecilia dice, me acordaba la anulación de obediencia debida y punto final, el discurso de pedir perdón, no me acordaba lo de la inmigración. Es cierto, lo de la ley de inmigración pasó como desapercibido. Comparto con Cecilia. Qué miedo, dice Gonzalo. Fernando, bueno, el recuerdo de la ESMA, de cuando se descuelgan los cuadros, pero vuelvo a insistir, no se descuelgan los cuadros y nada más, porque eso hasta podría parecer un gesto demagógico. Se descuelgan los cuadros porque se anulan las leyes de obediencia divina y punto final. Una cosa sin la otra no tendría sentido. No sé si, perdonen el valor que le doy a que haya tenido expresión en leyes el proyecto del peronismo de Néstor, porque si no, descolgás los cuadros y todo sigue igual. No, descolgás los cuadros, anulás la obediencia debida y anulás el punto final y reabrís los juicios. Acá alguien dice como el compañero lo de la ley del patronato no lo conocía. Bueno, algunos comentan que se habían olvidado de la anulación del ticket canasta, como había dicho Darío. Ay, qué lindo lo de Lucas Agote, fíjense el comentario de Lucas. Luis Agote, tío abuelo de mi padre. Pido perdón por los 100 años de la ley de patronato. Qué lindo. Ahora hago un comentario sobre la ley de patronato. Vamos a seguir leyendo. La época de los tickets canasta, la creación del monotributo, el hacerse cargo de la educación nacional, no recordaba la derogación de la ley de patronato. Muy presente lo de los tickets canasta, derogación de la ley de patronato, no la conocía. Lo de los tickets canasta, dice otra compañera, compañero Tato, fueron los que quisieron coimear a Recalde, tal cual, a través del hijo de Mariano. ¿Fueron juzgados o quedaron impunes? No recuerdo, lo tendríamos que averiguar, Tato. Selva levantó la mano, ahora la vamos a escuchar a Selva. Y Darío dice, la ley 26061 fue transversal y sacudió en total a la sociedad al cambiar la implementación de todas las políticas sociales. Ahora vamos a hablar de la derogación de la ley de patronato, voy a decir un comentario más y la instauración de la 26061, pero antes las vamos a escuchar a Selva. Adelante, Selva. Hola, sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo soy, primero me presento, Selva Sánchez, de la Comisión de Género y Diversidad de Casa Patria Santa Fe, y no recordaba lo de la ley de los tickets canasta con respecto a la pregunta, y sí me acuerdo perfectamente de la ley de derogación de los patronatos de la infancia, porque tuvo mucha relación con un montón de vivencias mías. Cristina fundó en Mar del Plata, después de la derogación de esa ley, donde había sido un hogar medio monstruoso de niñas. El Instituto Unzué. Exacto, un museo interactivo y un centro cultural muy, muy hermoso que pude conocer justo el año que se inauguró. Lo resignificó, estaban las fotos, parecía una película de terror, estaban las fotos de todas las supuestas egresadas, que en realidad eran niñas huérfanas, hijas generalmente de mujeres de la oligarquía que habían quedado embarazadas en la adolescencia, iban ahí de retiro, tenían sus bebés, y esos bebés eran criados clandestinamente, eh, y generalmente se las educaba para que sean personal doméstico de las familias oligarcas del país. La Bueno, Argentina tiene una larga historia con eso porque siempre la iglesia tuvo que ver. Y en Rosario, cuando se cierra el patronato de la infancia, fue dramático para la oligarquía, a tal punto que tuvimos candidatas, tenemos hasta ahora, Smook, por ejemplo, que pertenecían al patronato, bueno, porque siempre vamos a aclarar una diferencia entre patronato de la infancia y patronato. Si me permitís, Selva. Sí, ¿Terminaste o querés terminar? Porque quisiera hacer una aclaración sobre eso. No, no, lo único que iba a acotar por último es que un informe que hizo Diana Mafia en su momento señalaba el negocio que eran los patronatos de la infancia y los hogares de menores, tanto para la iglesia como para las instituciones que manejaban los patronatos y los hogares, Bueno, porque el Estado le pagaba por niño. bueno, vamos a hacer las aclaraciones del caso. Una cosa es lo que vamos a llamar el enfoque de patronato. El enfoque de patronato es un enfoque que tuvo que ver con cómo se protegió a la minoridad en riesgo durante todo el siglo XX a partir de la ley Agote,
Ley Agote, que fue propuesta por el legislador Luis Agote, que ha sido conocido, era un médico sanitarista muy conocido, que es conocido por el tema de la transfusión de sangre. Estamos hablando de la misma persona. En todo lo que fue la corriente del higienismo en la salud pública que se instala a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en toda esa corriente del higienismo, los chicos en la calle, los lutrabotas, los canillitas, eran como una mancha en la ciudad. Había un problema hasta higiénico en eso. Y en realidad se creía que las familias no estaban en condiciones de cuidar a esos niños y el Estado iba en su ayuda. Con lo cual el Estado absorbe una tarea que hacían las iglesias en el estilo que comentaba Selva, absorbe o acuerda con los institutos religiosos la construcción o el sostenimiento de macroinstituciones donde los chicos son criados en espacios que normalizan sus conductas, con uniformes, sacándoles piojos a todos juntos, llevándolos al médico todos juntos, sin la idea de madre y padre, sin la idea de algo familiar, sino como parte de una institución. Algunos por acuerdo con la iglesia y otros macroinstitutos directamente dependientes del Estado. A todo ese sistema se lo conoce como el sistema del patronato. Además, existía una organización filantrópica, una sociedad de beneficencia llamada Patronato de la Infancia, muy ligada a esta manera de hacer las cosas. Hay un libro escrito que escribí en colaboración con Damián Lambusta, que también está disponible en internet, que se llama Con ternura venceremos, que hace toda la historia de este periodo del patronato. Estos institutos, la verdad que los infiernos que se vivían allí adentro son muy pocos conocidos. Hay una película de Carlos Borkowski, una película temprana del año 39, y Mañana serán hombres, que empieza a denunciar la tragedia que se vivía paredes adentro del Instituto Gambier, del Instituto Riglos y del Instituto Unzué de Mar del Plata, pero es recién el gran público conoce lo que pasa adentro de estos institutos a partir del libro Las tumbas de Enrique Medina del año 1969. Hay un solo periodo donde se denuncia y se cambia el paradigma, que es a lo largo de la actuación de la Fundación Eva Perón, y ustedes van a ver en uno de los capítulos de la primera parte de La razón de mi vida, perdón, de la segunda parte, donde Eva va a ser muy clara, se los voy a leer textual porque es mejor escucharlo de ella, va a ser muy clara en la idea de desterrar esos institutos para siempre. Estaba muy preocupado, muy preocupada ella por esa manera de criar a los chicos en forma fría, entre grandes paredes húmedas, con castigos corporales, etc. Vamos a leerlo como lo dice ella, en La razón de mi vida. Ese único periodo se intentó otra cosa, pero ustedes saben que, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? En mis hogares, dice Eva, ningún descamisado debe sentirse pobre. Por eso no hay uniformes denigrantes. Es la primera denuncia que se hace al tema de los uniformes que se utilizaban en los institutos de menores. Todo debe ser familiar, hogareño, amable. Los patios, los comedores, los dormitorios. He suprimido las mesas corridas y largas, las paredes frías y desnudas, la vajilla de mendigos. Todas estas cosas tienen el mismo color y la misma forma que en una casa de familia que vive cómodamente. Las mesas del comedor tienen manteles alegres y cordiales y no pueden faltar las flores, que nunca faltan en cualquier hogar donde hay una madre o una esposa cariñosa con los suyos. Las paredes deben ser también así, familiares y alegres, pinturas agradables y evocadoras, cuadros luminosos. La vajilla es digna, así mis descamisados pueden decirme, cuando los visito en mis hogares, lo que tantas veces yo les he oído. Evita, me siento mejor que en mi casa. Los niños de mis hogares no usan ninguna clase de uniformes, cada uno tiene su ropa del color que les gusta, aunque solamente pueden elegir de lo bueno.
Bueno, después sigue comentando, pero fue el único momento que hubo una ruptura con este normalismo, con este patronato, y recién la ruptura legal aparece con la ley 26.061. Sí, por supuesto, Ariel dice, era denigrante y había una cierta, un cierto placer en satisfacer el ego de los poderosos con sus limosnas. Con la canción de María Elena Walsh va a decir, primero invento pobres y enfermos, después regalo el hospital. La ruptura política se hace con Eva Perón, ya sabemos cómo termina esa experiencia política, y la ruptura legal se hace con la derogación de la ley Agote a partir de la ley 26.061. No sé si esto satisface la pregunta, la ampliación que pedía el compañero, creo que era José. ¿Mm? Bueno, de hecho, cuando se liquida la Fundación Eva Perón, cuando lo liquida una muy conocida asistente social de la Acción Católica, ahora no me viene su nombre, Marta Escurra, creo que Marta Escurra, si digo bien, tuvo que reconocer que si bien había mucho lujo, no había encontrado ningún problema con los números de la fundación. O sea, efectivamente, los números cerraban a partir de todo este bienestar que daba. Vamos a ver si es Marta Escurra. Y después va a decir, Marta Escurra, sí, espérenme, que se me... Claudia, muy Sí, brevemente, ese periodo de sí, patronato que hablas, que sí, mencionaste, Marta Escurra, perdón. Marta Escurra es quien liquida la Fundación Eva Perón, es una gran trabajadora social, muy conocida de los conservadores, de los gorilas, digamos, y ella va a decir, la liquidación fue impecable, no encontré un peso fuera de su lugar, no puedo decir lo mismo de muchos de los que me ayudaron a liquidar la Fundación Eva Perón. Eso fue terrible. Ella hace una acusación a los propios liquidadores de la Fundación Eva Perón. Sí, te escucho, perdón. por ahí para ubicarme, ¿en qué periodo de tiempo, de qué década estamos hablando más o menos? Porque mencionaste una peli del 39, un libro del 79, y ese periodo del Esos son patronato. los de, no, del 69, el libro de, a ver, el libro, para decirte bien, vamos a decir de cuándo es el libro Las tumbas de Enrique Medina. No, el primer periodo peronista de la fundación empieza a funcionar en el año 49, tiene papeles en el año 50, es todo el primer y segundo gobierno de Perón, Fundación Eva Perón. Sí, no, el patronato me refiero, esto que mencionaste de En la... 1905 se Ah, hace la ley. ¿Mm? En 1905. El libro de Enrique Medina es de 1972, perdón, no del 69. 1972. La ley Agote, para decirte exactamente la fecha, yo estoy casi segura que era es la ley 10.903 y es del año 1919. ¿Esto es lo que preguntabas? ¿Esto era lo que preguntabas? sí, 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 sí. Bien, Gracias. bien. Claro, y mañana serán hombres, la película que yo les contaba, el arte, los artistas eran los que hacían las denuncias de lo que pasaba en los institutos de menores. Florencio Sánchez, Carlos Borcosque, Leonardo Fabio, Crónica de un niño solo, luego, bueno, el libro Las tumbas de Enrique Medina, la película de la Raulito de 1975, pero en términos políticos tuvo que venir Evita con la Fundación Eva Perón y luego el kirchnerismo con la ley 26.061 para cambiar el orden de cosas y definitivamente decir que las macroinstituciones estaban mal. Por primera vez la ley las deroga. Es terrible cómo hemos naturalizado ese tipo de instituciones para la crianza de pibes. El lugar que comentó Selva es el Instituto Unzué, que ahora es el Palacio Unzué, que está en la costanera de Mar del Plata. Eran grandes mansiones de familias muy pudientes que las donaban al Estado para hacer este tipo de instituciones. Aquí en La Plata tenemos el Palacio Servente, que fue por mucho tiempo un instituto de niñas, un instituto de menores niñas, acá en la entrada de La Plata, Instituto Servente.
Bien, ¿seguimos o alguien más quiere contar qué ley se acordaba y qué ley no se acordaba? ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Si no, seguimos. Seguimos. Bueno, vamos. Estamos ahora en el año 2008 y vamos a acordarnos de una ley que en su momento fue terrible, terrible. Así que esta estoy segura que no hay, salvo alguno muy joven, todos nos debemos acordar. La ley 26.425, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Recuperamos la administración de los fondos de pensión y jubilación argentinos, los fondos de la Seguridad Social que habían sido tercerizados en las AFJP, en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Esto fue terrible, con marchas, bueno, en aquel momento yo era diputada, lo recuerdo, como que se venía el mundo abajo si el Estado volvía a tomar los fondos de jubilaciones y pensiones, que iba a hacer un robo, que le iba a robar todos los jubilados. Estos fondos vuelven al Estado, vuelven con muchísimos resguardos para que el Estado no pueda echar mano a estos fondos, y va a haber una cartera de inversiones a través del FE, lo que se llamaba el FE, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que le permite a este fondo hacer inversiones para obtener ciertas ganancias y de alguna manera promover proyectos de desarrollo en la Argentina. Bueno, no se cayó el mundo, no pasó nada, los empleados de las AFJP fueron absorbidos por el ANSES, por la Administración Nacional de la Seguridad Social, para que formaran parte de su staff, del plantel que iba a administrar estos fondos de jubilaciones y pensiones, sin que medie ningún cambio, sin que nada diga que este sistema no funciona. Qué casualidad, ya están volviendo a hablar de volver a la administración privatizada de la jubilación y la pensión. A título de nada, porque la verdad que el cambio fue un cambio provechoso y no trajo mayores conflictos. Cristina va a decir, cuando lo ponga en marcha, las AFJP son un sistema que constituye un despojo y una clausura a todo lo que ha sido la base del sistema previsional en todo el mundo, la solidaridad. Cada uno ahorraba para sí mismo, en vez de haber una solidaridad intergeneracional donde la generación trabajadora ahorra para o sostiene a la generación que ya dejó de trabajar. 2009, otro año, no, Cristina apareció con todo en la escena pública. Y fíjense que no estoy poniendo aquí el conflicto de la 125, ¿eh? No lo estoy poniendo aquí porque en realidad no es una ley promovida por el propio proyecto de gobierno, sino que es una consecuencia del conflicto con las gremiales del campo, ¿no? Pero en 2009 se sigue avanzando, a pesar de aquel conflicto terrible que se había tenido con los poderes fácticos de la Argentina. Es el año de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, con foros en todo el país, con discusiones, con debates, donde se le asigna el 30% de los medios de comunicación a las organizaciones sociales y comunitarias, el 30% a los medios estatales y el 30% a las empresas privadas. Y además se asigna la posibilidad, se asigna espacio y tiempo a las producciones nacionales, las privilegia respecto de las, algunos de los cuales la autoridad de aplicación, el AFCA, logra poner en marcha y otros no. No casualmente fue de las primeras leyes que mochó el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué dice Cristina respecto de esta ley? Si ustedes me dijeran qué espero como resultado de esta ley, diría que es que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y se decida a pensar, no como le marcan desde una radio, desde un canal, sino que precisamente pueda acceder a toda la información, a todas las voces, a todas las creencias religiosas, a todas las creencias políticas, para que entonces ese ciudadano pueda decidir a qué Dios le quiere rezar, a qué partido puede ingresar,
¿Quién es el que no le gusta? ¿Quién es el que le gusta? En definitiva, yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento. La compañera la tenía clara ya desde entonces y esta era su aspiración. Esta era su aspiración, ¿no? Cada uno decidir a qué Dios le quiere rezar teniendo toda la información disponible. Fue muy combatida y no casualmente fue la primera ley que es derogada parcialmente por el gobierno de Mauricio Macri. Voy al 2010, al 2011 y voy a dejar el 2012 como un año muy particular, eh, que tiene, ya van a ver por qué, tienen algunas características particulares, pero voy a ir hasta el 2011 y vamos a hacer el mismo ejercicio de recién. El año 2010 es el año de reglamentación de una ley del 2009. Lo que pasa es que el 2009 fue un año muy rico en legislación. Entonces, tomé el año 2010 como el año de reglamentación de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Fue una ley bisagra en términos de que fue una ley promovida por el feminismo, tomada por el gobierno y que genera una política pública inédita en Argentina, que era la política pública referida a la atención de la violencia. Eva Giberti va a ser una figura fundamental como asesora del gobierno en estos temas y su reglamentación va a dar lugar a guías, protocolos, presencia de este tema en los medios, en las conversaciones familiares de una manera que no se conocía, ¿no? Ya en el año 2006 se había aprobado el protocolo facultativo de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La verdad que fue un tiempo donde el feminismo empieza a tallar fuerte en la legislación argentina, lo que culmina con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Año 2010 también, la ley del matrimonio civil, ¿no? La ley 26.618, que tiene la famosa frase de Cristina, que las voy a leer textual porque es maravillosa, ¿no? La ley 26.618 de matrimonio civil y ley 26.743 de identidad de género, que va a venir en el año 2012, pero que la vamos a comentar junto con esta. Me levanté con los mismos derechos de antes de la sanción. Sin embargo, había cientos de miles que habían conquistado los mismos derechos que yo ya tenía. Nadie le había sacado nada a nadie. Al contrario, dimos a otros cosas que nosotros teníamos y que a ellos les faltaban. Ahí podemos involucrar o englobar la ley de matrimonio civil del año 2010 y la ley 26.743 de identidad de género del año 2012. Fueron muy discutidas, los que son grandes como yo lo recordarán, muy debatidas. Hoy hemos, bueno, salvo por lo que pasa con las fuerzas del cielo, pero salgamos un poco del planeta Milei por un rato. En los años subsiguientes empezó a ser muy natural para nosotros encontrarnos con la celebración de matrimonios del mismo género, la presencia de parejas del mismo género, la presencia de personas que se identificaban con el género diferenciándolo del sexo de origen, de su sexo. Todo lo que después nos pareció muy natural tuvo que pasar por este bautismo de fuego, que fueron las leyes que pusieron una marca muy importante para cambiar las cosas y que fueron inéditas y un ejemplo para toda América Latina. También del año 2010 es la ley 26.657 de protección de la salud mental, que derogó el patronato en materia de salud mental, o sea, el encierro prácticamente de por vida en los manicomios de los locos. No la terminamos, todavía pasa lo mismo que con la ley de niñez, no terminamos de encontrarle la vuelta a las nuevas formas de cuidado de las personas con padecimientos mentales, no le terminamos de encontrar la vuelta, como tampoco todavía le terminamos de encontrar la vuelta al abrigo de las niñeces. Los que nos dedicamos a estos temas sabemos cuál sería la vuelta, pero lo que es seguro que en ninguno de los dos casos, los que militamos las niñeces y los que militan los padecimientos mentales o los consumos problemáticos, en ningún caso el encierro en macroinstitutos va a ser la solución. Y esto es lo que se vino a derogar.
falta mucho por caminar, ¿eh? La ley es un primer paso. Año 2011, ley 26.727, una ley que va incluso más allá de lo que estaba pidiendo el gremio rural, UATRE, la ley del nuevo régimen para el trabajo agrario. Tenemos que terminar con esta verdadera vergüenza que es el trabajo esclavo en el medio rural argentino, dice Cristina Kirchner. Y también del año 2011, esta fue maravillosa, fue una ley muy esperada por quienes se dedican a los temas de la tierra y la soberanía territorial, la ley 26.737, régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad y tenencia de tierras rurales. Se va a limitar la tenencia de tierras y la propiedad de tierras por parte de los extranjeros, generando un mapa de esta propiedad en todo el territorio. Las del 2012 la voy a dejar, porque primero quiero circular, cerrar estas leyes. ¿Cuál recuerdan con mayor claridad? ¿Cuál no recordaban? Creo que estas se recuerdan un poquito más porque son más nuevas y porque hicieron mucho ruido en su momento, pero si quieren comentar alguna, o alguna que no recordaban, o alguna que se recuerdan especialmente. Adelante, Darío. Sí, perdón que tome la palabra de nuevo, pero te quería pedir si podés repetir desde ley de trabajo rural, porque por lo menos a mí se me frizó lo que estabas diciendo. Cómo no. Igual el libro está, busquen 10 años del proyecto nacional, las leyes que cambiaron la historia, lo tienen tanto en el drive de este curso como lo pueden acceder en internet. Ley de Trabajo Rural, Ley 26.727, nuevo régimen para el trabajo agrario. Y Ley 26.737, régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales, sobre todo en zonas de frontera. Se estipulan porcentaje de tenencia o propiedad de la tierra por parte de extranjeros no residentes en Argentina. ¿Cuáles recordaban? ¿Cuáles no recordaban? ¿Cuál les parece que cambió la historia? Perdón, pero no sé cómo se levanta la mano por Mira, segunda vez. te escuchamos, Selva. No puedo dejar de hablar porque la ley de matrimonio igualitario legalizó nuestras familias, reconoció nuestros hijos, así que a Cristina le debemos todo en ese sentido. Bien. Y además, entre las leyes del feminismo se derogó, si no me equivoco, la ley de derecho a pernada, que es una ley antiquísima. No, desconozco. La ley de derecho a pernada es una ley que había de la época de la colonia. No, pero me eh, parece que era una costumbre, no una ley, argentina. estaba legalizado dentro de las escrituras de los campos, si yo mal no recuerdo y Sí, no sí, lo pero no era estudié una mal. ley. No era una ley del sistema legal argentino. El derecho de pernada es un derecho consuetudinario del ámbito rural. Sí, que permite a los patronos de las estancias Exactamente, quitar la virginidad a las hijas de los peones. Fue una de las exactamente. leyes que el feminismo venía peleando. Y con respecto a, vos la nombraste a Eva Giberti, todas las leyes que se sancionaron durante el kirchnerismo tenían una larga historia, pero jamás hubo la voluntad política hasta que llegó Así es, así es. el Sí, kirchnerismo. ahí te lo corroboro, ¿eh? No, nunca fue una ley en el entramado legal argentino, fue un derecho consuetudinario, una costumbre. Claro, como un derecho natural. Exactamente. Bien, ¿qué más? Bueno, acá voy mirando esto, voy mirando. La ley 120, la ley no, Hola. la resolución 125, siempre siendo todo mal este muchacho. Hola. Mariana, hola, sí, Zulma, decinos. Ah, no, yo retomando por ahí lo que vos estabas diciendo con el tema de la pregunta, eh, si bien esto te refresca la memoria de todas las leyes que se fueron, las que se fueron derogando, las que se fueron ratificando, como por ejemplo en ese año la del convenio 190, para el mundo, y obviamente que la primera que la ratifica es Argentina, y el tema de salud mental, hablando de salud mental, el tema de que se implementó la ley, si bien amplía los derechos de todos los pacientes con salud mental, porque derogan, esto ya es una pelea
No es sí, una pelea que empieza ya en Italia, esto de derrumbar las casas estas de asilos, pero esta implementación, si bien se implementó acá en Argentina y sigue vigente, el tema es que en esa implementación no ponen los recursos que se necesita para poder atender a esos pacientes. Entonces choca con esto porque no hay recurso material, no hay un recurso para poder atender con respecto a las adicciones, no hay recursos para, por ejemplo, cuando vienen con alguna cuestión de que toma parte el juez, y quedan ahí como que se queda a la mitad del trabajo, digamos. O sea, los pacientes se terminan a veces escapando de los hospitales, porque obviamente el hospital, al recibir estos pacientes de clínica, no tiene la sustentabilidad para poder atenderlo. Eso es lo que pasa. La implementación Correcto. no está acorde con el recurso que tenemos. Hablo siempre de lo público, porque en lo No, privado, bueno, quedó claro. eso quería refrescar. Gracias. Selva nos dice, Eva Giberti había impulsado muchas veces los protocolos y las leyes y nunca hubo decisión política hasta que llegó el kirchnerismo. Enorme, le debemos mucho a la legalidad de nuestras familias diversas. Gracias, Selva. La desmanicomialización de los hospitales públicos es un gran avance en materia de salud pública. Martín Vaca, muy bien este recuerdo de Martín, es importante el recuerdo que nos hace Martín. Basada en los 21 puntos básicos presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática y debatida en todo el país. Muy importante para quienes formamos parte de medios comunitarios. Tal cual, gracias Martín. Ay, bueno, nos vemos acá. Está Ley de Medios, Identidad de Género, me acordaba de todas, dice Cecilia, pero la que tenía más fresca en la memoria son la Ley de Medios, AFJP, bueno, que en realidad es el sistema CIPA, y matrimonio igualitario. Y Amado nos dice, tengo varios años y recuerdo todas estas leyes, que las considero una inmensa transformación, nos dice Amado, y avance en el reconocimiento de los derechos humanos. Cecilia, momentos épicos de esa época, 125 y festejos del Bicentenario. Muy bien, Cecilia, por recordar estos dos hitos. Adelante, Marta. Marta Andrada. Hola, Bien. disculpen, ¿qué tal a todos? Lo que pasa es que ando con el video, estoy cuidando una sobrina nieta, entonces por ahí tengo que sacar el video. No, la verdad que todas las leyes, la tengo presente, soy abogada, eso también, y docente de justamente Derecho Humano de Niñez y Adolescencia en la Facultad de Derecho, así que esto de patronato y lo que vos comentabas, y también yo lo que me parece el hilván que había en todas estas leyes, la ley de salud mental, la ley de todo en el marco de los derechos humanos, ¿no es cierto? Porque tanto los locos, los presos y los niños, es como que todos tenían unas mismas políticas públicas, digamos, y de suyo las normativas que lo regulaban. No, yo sabía la que me recordaba, digamos, que a lo mejor lo mencionaste y se me perdió con esto que por ahí estoy, que apago el video, que la ley 26390 del año 2008, cuando estábamos en plena lucha, digamos, en esta historia de la ley 125. La resolución 125. La resolución, es verdad, después Cristina envió al Congreso la Nos resolución. mandó un proyecto de ley que no tiene número porque nunca se aprobó. Claro, El claro, voto sí. no positivo de Cobos. La resolución, efectivamente. Que esta ley, que tampoco se comunicó mucho, porque justamente era una ley que prohibía el trabajo infantil y regulaba la protección del trabajo adolescente, la Así es. 26390 del 2008, y también regulaba el trabajo agrario y también el trabajo a domicilio, y ligado a lo que una compañera comentó con respecto a la cuestión del derecho a la educación, porque estaba muy ligada esta ley a justamente procurar en el tiempo, porque se fue aplicando en forma progresiva el tema de la edad, que antes eran 14 años, la prohibición, digamos, con algunas excepciones, del trabajo infantil, y acá se llegaba en el 2010 justamente a los 16 años. Entonces, bueno, Ley 26390, prohibición del trabajo infantil. eso quería comentarles. Gracias, Marta. Gracias a Para ustedes. recordar, porque yo no la había salteado, ¿no? Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Adelante, Tato.
Bueno, no, yo vivo en un pueblito muy chiquito de 3.000 habitantes al norte de la provincia de Buenos Aires y la verdad que la resolución 125 fue un parteaguas acá en el pueblo porque nosotros tuvimos un corte de 3 meses en la punta del pueblo y es lo que más recuerdo porque creo que fue el momento bueno, que por primera vez el gobierno de Cristina tomó la decisión, juntó el poder que necesitaba para poder enfrentar, creo que a los sectores más poderosos de la Argentina. Y como anécdota recuerdo, no me puedo olvidar nunca de un día que yo venía de San Nicolás entrando para el pueblo y había el que comandaba la tropa del corte, era un productor acá local que tiene 2.000 hectáreas de campo. Y no me olvido más porque en la caravana de la ruta venía yo y adelante venían docentes que trabajan en pueblos aledaños y demás. Y tengo la imagen del productor este que es multimillonario, cortando la calle, cortando la ruta, perdón, y los docentes que andaban me acuerdo que andaban en Fiat 147, en autitos muy humildes, y este señor que imagínense con 2.000 hectáreas de campo, el patrimonio, ¿no? Y la riqueza que tiene, y estaba cortando la calle a los trabajadores que, bueno, entonces yo es algo que tengo muy, muy vivo y de hecho fue el momento que me impulsó, que más nos impulsó a la militancia en ese momento. Así que la resolución 125, inolvidable por el nivel de conflictividad también, ¿no? que Sí, trajo sobre el... todo porque trajo el debate acerca del modelo de desarrollo y claro, parece ser que algunos tenían derecho a quejarse y derecho a reclamar y derecho a expresarse en las calles y otros nunca lo tuvieron, ¿no? sí, la resolución Fue muy... 120 la resolución 125 y la ley de medios. Yo creo que esos dos, digamos, esas dos disputas fueron para mí las que más me marcaron. Eso Sí, nomás. sí. Siendo diputada en ambos casos, te puedo asegurar que fueron momentos muy, muy intensos, muy intensos. Muy bien. Sí, te escuchamos, Ariel, y voy por la última banda de leche. Dale, Ariel. ¿Qué tal? Buenas tardes acá de Neuquén a todos y a todas. Bueno, algo que no se concretó y que hasta el día de hoy trae coletazos y que hoy también, porque estamos en otro grupo, ¿no? Con otros compañeros de acá, en México están emprendiendo una batalla, si bien estamos hablando acá del contexto argentina, pero no puedo dejar de olvidar el intento que tuvo Cristina de democratizar la justicia, ¿sí? Que es Bien, uno de bien. los poderes. La verdad que no sé si el término es acorde a lo que tengo que decir, pero no me sale otra palabra que más mafiosos, más putrefactos que tiene en nuestro país y Bien, que no, la está claro, discusión pero ahí estás contando una ley que no fue, digamos. no Un fue, estoy proceso de contando una ley ley. que no fue y que creo que el peronismo y todas las fuerzas que queremos un cambio real acá en Argentina se tiene que dar en el debate en el próximo gobierno que tenemos que conquistar, porque es algo que nos afecta a todos, como dijo Cristina. No puede ser de que los integrantes de la Corte con sus decisiones afectan a nuestro patrimonio, a nuestra libertad, y no fueron Sí, elegidos por nada, por nadie. va a ser muy importante seguir el proceso mexicano, porque ellos están encarando del mismo modo que lo encaramos nosotros, y fíjate que no era un momento menor en cuanto a la acumulación de poder de Cristina, y sin embargo no lo logró hacer. Exacto. José Gasparini nos cuenta la importancia que tuvo la recuperación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y la importancia de la ley de medios de comunicación audiovisual, ¿no? Bueno, ahí siguen charlando sobre la 125. Se ve que caló hondo y en Santa Fe ni hablar. Santa Fe fue epicentro de la 125. ¿Me permiten hacer el último bloque de leyes? Esperen que cierro porque tengo mucho ruido ambiente. Esperen. Chicos, déjenme cerrado. Déjenme cerrado. Perdónenme, pero tenía mucho ruido familiar. Permítanme hacer el último bloque. Yo sé que tengo miles de anécdotas, me estoy mordiendo la lengua. Tengo miles de anécdotas para contarles de la 125, porque fui protagonista de
de lo que fue la ley de medios, etcétera, pero prefiero que tengamos una idea global de todo lo que significó esa década, ni que hablar de las fiestas del Bicentenario, ni que hablar. También me muerdo la lengua por contarles todo lo que pasó en México, la compañera Cristina, fue un momento, un viaje muy importante, están mirando con mucha atención lo que hemos hecho en la década ganada, están mirándose en el espejo de nuestro fracaso respecto de la reforma judicial, están viendo con atención el fenómeno Milei, pero bueno, me quiero concentrar, quiero ser metódica y quiero que terminemos los temas de esta clase. Año 2012, un paso absolutamente hacia adelante, una apuesta hacia adelante respecto de este retroceso que podría haber significado ceder frente a los poderes fácticos de la 125, ¿no? De la resolución 125. Ley 26.741, Ley 26.352 y Ley 26.466. Recuperación de empresas públicas y soberanía energética. YPF, aerolíneas, ferrocarriles. Lo cuento así en global porque en realidad, si bien todas podían estar sujetas a privatizaciones, se buscó el momento y la oportunidad. En el caso de AISA no fue necesaria una ley, sino que hubo una defección de la empresa francesa que administraba nuestro sistema de agua. En los otros casos, como en aerolíneas y en YPF, se necesitaron leyes, y en el caso del ferroviario también, pero lo comento todo como un gran paquete donde siempre se buscó la grieta por la cual entrarle a la nacionalización de nuestras empresas públicas, con participación de los privados, pero siempre quedándote con la acción de oro, o sea, con el 51% de las acciones y la posibilidad de vetar las decisiones del directorio. Este cambio, este regreso a las empresas públicas fue algo muy importante del periodo, y no hay que dejar de nombrar lo que fue la importancia del INVAP, si bien es una empresa de orden provincial de la provincia de Río Negro, pero tanto la actuación de YPF como de aerolíneas, ni que hablar del INVAP, demostraron que las empresas públicas pueden ser tan eficientes y tan de punta como las empresas privadas. Es una cuestión de gerencia, de cómo las gerencias. También del año 2012, no quiero dejar de nombrar la ley del voto joven, fue importante. Hoy Cristina comenta dos cosas, ¿no? Capaz estoy cometiendo una infidencia, pero no quiero dejar de decirlo. Dice, pusimos 18.000 kilómetros de fibra óptica para interconectar a toda la Argentina, desde San Antonio de los Cobres, Apóstoles, hasta el último pueblo de Tierra del Fuego. Quizás para que los chicos conecten sus celulares y puedan ver los TikToks de Milei y para que mucha gente se subyugue con otros proyectos políticos. Lo cuenta no sin lamentarse, ¿no? Por cómo se mueve la comunicación a nivel global. Y la del voto joven, justamente en este momento donde la comunicación con los jóvenes no llega por la formación en ciudadanía, sino que es lo que el mercado quiere que los jóvenes sepan, también ha traído quizás la presencia de actores nuevos en política. Y finalmente, no quiero dejar de nombrar la declaración de Ushuaia, que fue una declaración de soberanía legítima e imprescriptible de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, con la cual se cierra este ciclo, por lo menos el ciclo de las leyes que yo estoy comentando con ustedes. Luego, en el 2014, también hubo leyes muy importantes, lo mismo que en el 2015. Lo dejo aquí, simplemente para darnos cuenta que si hay algo que tuvo el peronismo fue vocación de hacer institución, o sea, de construir una nueva institucionalidad. Con los ejemplos que les di, no quería que pasara de largo eso, porque a veces nos quedamos mucho con los discursos de Cristina, con los discursos de Néstor, por supuesto la fiesta del Bicentenario, el conflicto del campo y demás, pero todo eso que fue declamativo, que fue oral, que fue gestualidad política, no obstó a que hubiera también trabajo legislativo y de construcción de nuevas leyes, a pesar de que, como bien decía una compañera, a pesar de que las reglamentaciones y los presupuestos que están teniendo esas leyes para su implementación no son lo que debería.
Últimas palabras de este encuentro. Perdón. Ah, la veo Marilyn. No te había reconocido, Marilyn. Iba a decir, quiere hablar la compañera y cuando vi a leer el nombre era Marilyn. Hola, adelante. Para quienes no la Hola, conocen, Marilyn es la responsable de la Casa Patria Santa Fe, que es la que está organizando este curso. ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, Muy la verdad bien. que un gusto escuchar todas y cada una de las normas o de las leyes que son absolutamente significativas del periodo de los gobiernos de Néstor y de Cristina. Simplemente un saludo, agradecer tu presencia hoy en esta segunda clase de formación, porque para nosotros esto de poder instalar el debate respecto del peronismo y sus encrucijadas es central y es fundamental. Yo pensaba y reflexionaba recién cuando vos hacías mención de todas y cada una de las leyes, qué importante que es a la luz de lo que Cristina planteó el día viernes en esta carta de 8 páginas, que el peronismo pueda repensar la nueva etapa, ¿no? Porque estas leyes a las que vos estás haciendo alusión son el reflejo, por un lado, de un proceso de construcción, de correlación de fuerzas para poder, en el Congreso de la Nación, imponer de alguna manera el rumbo que queríamos darle al gobierno nacional y popular. Pero hay nuevos desafíos. Yo me pregunto qué ocurriera si hoy ganáramos las elecciones y tuviéramos que llevar adelante una ley bases del peronismo de su próxima etapa. ¿Cuáles serían esas leyes que le darían respuestas a las nuevas demandas de la sociedad y del siglo XXI? Y me parece que de eso se trata este curso, este encuentro que estamos haciendo con diferentes módulos, de poder reflexionar, de poder formarnos y de poder pensar los nuevos desafíos que vamos a tener como peronistas, como kirchneristas, de cara a este siglo XXI en un futuro gobierno. Así que bueno, era eso. Gracias. No, gracias a vos y ya estamos en los minutos finales. Esto que dice Marilyn nos obliga a dos cosas. Por un lado, nos obliga a conocer de técnica legislativa, porque si vamos a hacer nuevas propuestas, que sean a fondo, que sean en serio, que sean debatidas en el Congreso, que sean leyes aplicables, la verdad que es un gran desafío. Y por otro lado, también nos lleva al desafío de estar muy atentos a todo lo que se está desarmando del andamiaje institucional del kirchnerismo-peronismo. Además, porque quien hoy gobierna la Argentina lo dice sin tapujos. Yo soy el topo que viene a destruir al Estado argentino y no viene a destruir a todo el Estado argentino. No viene a destruir su régimen de vigilancia, de espionaje, a sus fuerzas de seguridad y a su violencia. Viene a destruir aquello que fue construido como Estado social por los 3 periodos del gobierno de Perón y por el periodo de Néstor y Cristina. Eso es lo que viene a desarmar, no viene a desarmar todo el Estado, ahí miente, porque todo lo que tiene que ver con la función de disciplinamiento y de vigilancia y de castigo del Estado, eso no lo desarma. Así que tenemos una gran obligación de estar súper atentos a qué es lo que vamos a tener que reconstruir y qué es lo que vamos a tener que crear desde cero o crear como nuevo para las nuevas demandas. Y para eso hay que estudiar. Por eso la jefa nos mandó a estudiar a todos. Y parece mentira, pero yo se los decía al principio, me conmueve mucho darme cuenta que ya el periodo kirchnerista es un periodo para estudiar. Es historia reciente de la Argentina. Y por supuesto, nosotros tenemos que darnos los espacios para estudiarlo. Así que los invito a estudiar las leyes. Recién una compañera nombró la ley de prohibición del trabajo infantil que no estaba en el listado que les hice yo. Digo, estudiemos todas las leyes de nuestro periodo y también estudiemos cómo es que se construye una ley, cómo es que se hace una buena técnica legislativa, porque entre paréntesis, vamos a comentarle también a los compañeros, Marilyn de esto sabe y mucho, desde su profesión también, y desde su paso por el Senado, la ley base es uno de los problemas que tiene, en contra de mi ley, por suerte, y a favor nuestro, es que es de muy mala factura técnica.
es de pésima factura técnica, mezcla temas, desordena la reglamentación, desordena la aplicación, la implementación, su propia implementación, con lo cual cuando nosotros lleguemos, seamos inteligentes y hagamos leyes de buena factura que son las que perduran en el tiempo. La ley base es de un plumazo, hay que haber que sacarla, porque a pesar de que tiene alguno que otro capítulo bueno, es de pésima factura técnica y es la Biblia con el calefón. Por supuesto, siempre en contra del pueblo argentino. Así que bueno, yo por mi parte era esto lo que quería comentar, Marilyn. Me parecía que hacer un recorrido por las leyes del kirchnerismo mostraba su vocación de permanecer en la memoria y en la institucionalidad argentina. No fueron solamente políticas que llegaron y se fueron con Néstor y Cristina. Fueron políticas que lograron, y hoy a nadie se le ocurre, bueno, a Milei se le ocurre todo, pero ya no hay ningún argentino que discuta la asignación universal por hijo, ya no hay argentinos que discutan las becas Progresar, nadie discute el conectar igualdad, nadie discute el matrimonio igualitario. Dejemos de lado la puerta del cielo que discuten hasta el aguinaldo. A lo que voy es que aquello que fue novedoso en la época, matrimonio igualitario, identidad de género, becas universitarias, nuevas universidades, aquello que fue absolutamente novedoso y muy discutido en la época de Néstor y Cristina, hoy ya son patrimonio de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas argentinas y ya nadie los discute. Y esperemos que pronto esta pesadilla que discute todos los derechos, todos, falta que volvamos a la Edad Media, esperemos que esta pesadilla se acabe pronto a partir de nuestra militancia. Así que bueno, por mi parte esto, en todo caso, si te parece, Marilyn, abriríamos el micrófono, si hay alguien más que quiera comentar algo antes de que que nos separemos. Sí, Claudia, que abrí el micrófono porque ahí estoy viendo en el chat todos los comentarios respecto de la clase, felicitando la clase, felicitando el curso, bueno, agradeciéndote por tu clase magistral, así que como siempre, compañera, nos da mucho orgullo desde Casa Patria Santa Fe poder estar trabajando a la par, codo a codo con el Instituto Patria y bueno, un gusto que nos dimos, tener el honor de tenerte hoy en la clase. Sí, no, un placer para mí y vuelvo a insistir, solo quise despertarles el interés por lo que fue nuestro periodo y por lo que fueron las leyes de nuestro periodo. Hay que seguir estudiando, hay que seguir, bueno, igual el curso sigue con temas así de interesantes. Bueno, gente, un placer. Gracias a los que estuvieron hoy y a los que están haciendo el curso. Gracias Claudia, gracias por Muchas acompañarnos, gracias a todos y nos vemos el lunes. Gracias, profe Claudia, un beso. Nos vemos. Chao. Excelente, Claudia, muchísimas gracias. Gracias. Una hora más, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Se fue rápido el tiempo. La compañera está recordándoles la próxima clase del próximo lunes. El lunes nos encontramos. Gracias, compañera, gracias. Gracias. Excelente clase, excelente clase. Excelente. Muchísimas Marilyn, gracias. perdón, un minuto más, le robo. Un minuto Sí, más le bueno. robo. Marilyn dijo, empecemos a pensar las leyes del periodo que viene, y un compañero ya largó una ley de fortalecimiento de la democracia. Muy bien, Apoyo. muy bien, me parece Excelente, perfecto. excelente. Abrazo, chau. Hasta Chao. luego. Hasta luego.